La sangre de todos se heló cuando Relámpago galopó directamente hacia el pequeño Carlos caído en la arena, sus masivos cascos deteniéndose a milímetros de aquel cuerpo indefenso, mientras los otros caballos se acercaban desbocados. Nadie podía imaginar que aquel instante de terror absoluto sería el principio de un vínculo tan profundo que sanaría dos almas marcadas por el dolor y desafiaría incluso al hombre más poderoso de la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El rodeo de Santa Rosa era conocido en toda la región como uno de los más importantes del año. Celebrado anualmente en un pequeño pueblo del norte de México, atraía a jinetes de todas partes del país que llegaban con la esperanza de mostrar sus habilidades y, con suerte, llevarse a casa el codiciado premio de $10,000. El ambiente festivo se respiraba en cada rincón del pueblo. Las calles normalmente tranquilas ahora estaban llenas de vida, con puestos de comida, música tradicional y el constante ir y venir de visitantes y locales, todos ansiosos por presenciar el espectáculo que daría comienzo en pocas horas. Entre los participantes se encontraba Miguel Álvarez, un experimentado jinete de 32 años que había dedicado su vida a los rodeos. Con su sombrero inclinado y su camisa impecablemente planchada, Miguel proyectaba una imagen de confianza mientras cepillaba a Relámpago, un imponente caballo negro de 7 años que había sido su compañero fiel durante los últimos 5. La conexión entre ambos era evidente para cualquiera que los observara. Parecían comunicarse sin palabras, con solo miradas y gestos sutiles. «Hoy es nuestro día, amigo», susurró Miguel al oído de Relámpago mientras acariciaba su cuello con afecto. El caballo, como si entendiera perfectamente, resopló suavemente y movió la cabeza en un gesto que Miguel interpretó como acuerdo. A diferencia de otros jinetes que trataban a sus caballos como simples herramientas para ganar, Miguel veía en Relámpago a un compañero, un amigo con quien compartía tanto las victorias como las derrotas. Lo había rescatado cuando apenas era un potro maltratado y asustadizo, rechazado por todos debido a su temperamento salvaje e indomable. Nadie había creído que aquel animal pudiera ser domesticado algún día, pero Miguel había visto algo especial en sus ojos, una inteligencia y nobleza que otros pasaban por alto. Durante meses, Miguel dedicó cada minuto libre a ganarse la confianza de Relámpago. No utilizó métodos crueles ni forzados, sino que optó por la paciencia y el respeto. Le hablaba con voz suave, le ofrecía manzanas y zanahorias, y simplemente permanecía cerca, permitiendo que el caballo se acostumbrara a su presencia. Poco a poco, el animal comenzó a acercarse por voluntad propia, hasta que un día, para sorpresa de todos, permitió que Miguel lo montara sin oponer resistencia. Desde entonces, se habían convertido en una pareja legendaria en el circuito de rodeos. Mientras Miguel se preparaba para la competencia, a pocos metros de distancia, un pequeño niño de 6 años observaba con admiración. Carlos Mendoza, hijo de Elena, una vendedora de dulces tradicionales, había heredado la pasión por los caballos de su padre fallecido 2 años atrás. Con sus grandes ojos oscuros y su sonrisa tímida, Carlos se colaba entre la multitud para poder ver de cerca a los magníficos animales que tanto admiraba. «Mamá, mira ese caballo negro. Es el más bonito de todos», exclamó Carlos tirando de la falda de su madre mientras señalaba a Relámpago. Elena sonrió con ternura. «Es muy hermoso, mi amor, pero recuerda que no debes acercarte demasiado. Los caballos son animales grandes y pueden asustarse». Carlos asintió, aunque en su mente infantil ya planeaba cómo escabullirse para ver más de cerca a aquel majestuoso animal que lo había cautivado. Su madre, ocupada atendiendo el puesto de dulces,
No notó cuando el pequeño se alejó sigilosamente, aprovechando un momento de distracción. Con pasos cautelosos pero decididos, Carlos se abrió camino entre las piernas de los adultos hasta llegar a la zona donde los jinetes preparaban a sus caballos. Se escondió detrás de un barril y desde allí observó a Miguel y Relámpago con ojos llenos de fascinación. Nunca había visto un caballo tan hermoso, con su pelaje negro brillante bajo el sol y su porte majestuoso que parecía sacado de un cuento. Algún día tendré un caballo así, pensó Carlos, imaginándose cabalgando por campos abiertos, libre como el viento, tal como su padre le había enseñado durante los pocos años que estuvieron juntos. Mientras tanto, Elena comenzó a buscar desesperadamente a su hijo. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que Carlos había desaparecido entre la multitud. Con el corazón latiendo frenéticamente, comenzó a llamarlo y a preguntar a las personas cercanas si habían visto a un pequeño niño con camisa azul y pantalones de mezclilla. «Carlos, Carlos, ¿dónde estás?», gritaba Elena, su voz quebrada por la angustia. El ruido de los preparativos del rodeo ahogaba sus llamados, y la multitud creciente dificultaba la búsqueda. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras el miedo se intensificaba con cada minuto que pasaba sin encontrar a su hijo. A esa misma hora, los organizadores del rodeo daban los últimos toques al recinto. La arena había sido cuidadosamente preparada, las gradas estaban listas para recibir a los espectadores y los jueces repasaban las reglas de la competencia. Todo debía ser perfecto para el evento más importante del año. La seguridad, sin embargo, dejaba mucho que desear. Aunque había personal designado para mantener el orden, los accesos a la arena no estaban completamente vigilados, permitiendo que personas no autorizadas pudieran colarse en áreas restringidas. El anunciador del evento, un hombre de voz potente y personalidad carismática, tomó el micrófono para dar la bienvenida a los primeros espectadores que comenzaban a ocupar sus lugares en las gradas. Bienvenidos al 32º Rodeo Anual de Santa Rosa. Prepárense para presenciar el valor y la destreza de los mejores jinetes de nuestro país. Que comience la fiesta. La multitud respondió con vítores y aplausos entusiastas, mientras la banda local interpretaba música tradicional mexicana. El ambiente era eléctrico, cargado de expectación y alegría. Nadie podía imaginar que en pocas horas este festivo evento se convertiría en el escenario de un suceso que cambiaría para siempre las vidas de Miguel, Carlos y Relámpago. La competencia comenzó con las categorías preliminares. Jinetes novatos mostraban sus habilidades ante un público cada vez más animado. Miguel y Relámpago esperaban su turno en los corrales traseros. El caballo, normalmente tranquilo antes de las competencias, mostraba signos de inquietud. Movía la cabeza nerviosamente y pateaba el suelo con sus cascos, comportamiento que desconcertó a Miguel. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó Miguel acariciando el cuello de Relámpago para calmarlo. El caballo resopló y fijó su mirada en un punto cercano a la entrada de la arena, como si percibiera algo que su jinete no podía ver. Carlos, mientras tanto, había logrado escabullirse hasta un lugar peligrosamente cercano a la arena. Fascinado por los jinetes y los caballos, no era consciente del riesgo que corría. Se sentó en una pequeña plataforma de madera junto a la entrada principal, donde tenía una vista perfecta de todo el espectáculo. Sus ojos brillaban de emoción mientras observaba a los participantes realizar increíbles maniobras sobre sus monturas. El tiempo pasaba, y Elena seguía buscando desesperadamente a su hijo. Había alertado a la seguridad del evento, quienes habían iniciado una búsqueda por todo el recinto. Anuncios por el altavoz pedían información sobre el paradero del pequeño Carlos, pero el ruido y la emoción del rodeo
hacían que muchos no prestaran atención a estos mensajes. Finalmente, llegó el turno de Miguel y Relámpago. El anunciador presentó a la pareja con entusiasmo, destacando sus logros en competencias anteriores y generando gran expectación entre el público. Miguel montó a Relámpago y se preparó para entrar a la arena. El caballo seguía inquieto, pero Miguel confiaba en que su nerviosismo desaparecería una vez que comenzaran su actuación. Y ahora, damas y caballeros, reciban con un fuerte aplauso a Miguel Álvarez y su increíble caballo Relámpago, anunció la voz por los altavoces. Las puertas se abrieron y la pareja entró a la arena en medio de vítores y aplausos. Miguel saludó al público con una inclinación de su sombrero, mientras Relámpago avanzaba con paso elegante. Nadie notó al pequeño Carlos, quien en ese momento se había acercado aún más para ver mejor a su caballo favorito. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero para los presentes pareció desarrollarse en cámara lenta. Un estruendo repentino, causado por la caída de varios barriles metálicos, asustó a varios caballos cercanos. En medio de la confusión, Carlos perdió el equilibrio y cayó directamente en la arena, justo en el camino de varios caballos asustados que se dirigían hacia él al galope. Los gritos de horror del público resonaron por todo el recinto. Elena, que finalmente había llegado a la zona, vio con terror cómo su pequeño hijo yacía en el suelo, a merced de los cascos de los animales desbocados. Miguel, al percatarse de la situación, intentó controlar a Relámpago para evitar al niño, pero el caballo ya había tomado su propia decisión. Para asombro de todos, Relámpago se desvió de su ruta y en un movimiento que parecía calculado, se colocó protectoramente sobre el niño, formando una barrera viviente entre Carlos y los demás caballos que se acercaban descontrolados. Con sus patas firmemente plantadas en el suelo a ambos lados del pequeño, Relámpago relinchó con fuerza, como advirtiendo a los otros animales que se mantuvieran alejados. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto mientras todos contenían la respiración. El tiempo pareció detenerse en aquel instante, con Relámpago inmóvil sobre el pequeño Carlos, sus poderosas patas plantadas firmemente en el suelo, creando un escudo viviente. Los otros caballos, aún nerviosos, comenzaron a alejarse, como si comprendieran la determinación en los ojos de Relámpago. Miguel, todavía montado, estaba tan sorprendido como el resto de los espectadores por la reacción de su caballo. «¡Mi hijo! ¡Ese es mi hijo!». El grito desgarrador de Elena rompió el silencio mientras corría hacia la arena, sin importarle su propia seguridad. 2 miembros del personal de seguridad intentaron detenerla, pero la fuerza de una madre desesperada era imposible de contener. Miguel, recuperado de la sorpresa inicial, habló suavemente a Relámpago. «Tranquilo, amigo, manténlo a salvo, voy a bajar despacio». Con movimientos calculados, Miguel desmontó y se acercó a donde yacía el niño. Carlos, paralizado por el miedo, apenas se atrevía a respirar. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y pequeñas lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Lo único que podía ver era la sombra protectora del enorme caballo negro sobre él. «Tranquilo, pequeño, no te muevas todavía», dijo Miguel con voz calmada mientras se agachaba. «Relámpago te está protegiendo, no te hará daño». Las palabras de Miguel parecieron tranquilizar a Carlos, quien abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue el rostro amable del jinete y luego, al mirar hacia arriba, el imponente caballo negro que seguía firmemente en su posición, vigilante como un guardián ancestral. Elena llegó en ese momento, su rostro descompuesto por el terror y el alivio. «Carlos, mi niño», sollozó mientras se arrodillaba junto a su hijo. «Señora, espere», advirtió Miguel con suavidad. «Vamos a sacarlo con cuidado».
Relámpago está nervioso y cualquier movimiento brusco podría asustarlo. Con infinita paciencia, Miguel comenzó a dar instrucciones. Primero, verificó que Carlos no tuviera heridas visibles. El niño, aunque asustado, parecía ileso, un milagro considerando lo que podría haber ocurrido. Carlos, vamos a hacer algo muy importante. Cuando yo te diga, vas a arrastrarte muy despacio hacia mí, ¿entiendes?, explicó Miguel, manteniendo el contacto visual con el pequeño. Carlos asintió, su mirada alternando entre Miguel y los cascos de Relámpago que seguían inmóviles a centímetros de su cuerpo. Bien, ahora, muy lentamente, Miguel extendió su mano. Con movimientos torpes pero decididos, Carlos comenzó a deslizarse hacia Miguel. Relámpago, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo, ajustaba ligeramente su posición para permitir el movimiento del niño sin dejar de protegerlo. Era un comportamiento tan inusual, tan extraordinariamente consciente, que los murmullos de asombro comenzaron a extenderse entre el público. Cuando Carlos estuvo lo suficientemente cerca, Miguel lo tomó en sus brazos y retrocedió unos pasos. Inmediatamente, Elena se abalanzó sobre su hijo, abrazándolo con fuerza mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. «Mi niño, mi pequeño, pensé que te había perdido», repetía entre sollozos, revisando cada centímetro del cuerpo de Carlos en busca de heridas. Relámpago, ahora que Carlos estaba seguro en brazos de su madre, relajó su postura. El caballo se acercó lentamente, como queriendo asegurarse de que el pequeño estaba realmente bien. Su comportamiento era tan inusual que incluso los más experimentados vaqueros presentes intercambiaban miradas de perplejidad. El público, que había presenciado toda la escena conteniendo la respiración, estalló en aplausos y vítores. Lo que acababan de presenciar era algo extraordinario, un acto de inteligencia y compasión animal que desafiaba cualquier explicación convencional. Ese caballo salvó al niño. Nunca he visto algo así. Es un milagro. Los comentarios se extendían por las gradas mientras la gente se ponía de pie para aplaudir a Relámpago y a Miguel. El anunciador, con voz emocionada, narró lo sucedido para aquellos que quizás no habían podido ver claramente. Damas y caballeros, acabamos de presenciar algo realmente extraordinario. El caballo Relámpago, en un acto de increíble inteligencia, ha protegido a un niño pequeño que cayó en la arena. Este valiente animal merece nuestro respeto y admiración. Los médicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente y se llevaron a Carlos y Elena para una revisión completa, aunque el niño parecía estar perfectamente bien, protegido por la increíble intervención de Relámpago. Miguel, una vez que se aseguró de que el niño estaba en buenas manos, se acercó a Relámpago y lo abrazó por el cuello, susurrándole palabras de agradecimiento y orgullo. «Eres increíble, amigo. Siempre supe que había algo especial en ti, pero hoy me has dejado sin palabras». El caballo respondió con un suave resoplido, como si entendiera perfectamente las palabras de su jinete. Los organizadores del rodeo, conmocionados por lo sucedido, decidieron suspender temporalmente la competencia para evaluar las medidas de seguridad. Nadie protestó. Lo que acababan de presenciar había dejado una huella profunda en todos los presentes. En la enfermería, Carlos estaba sentado en una camilla mientras un médico lo examinaba. Elena permanecía a su lado sosteniendo su mano, aún visiblemente afectada por lo ocurrido. «Mamá, ¿viste cómo me protegió ese caballo?», preguntó Carlos con ojos brillantes de admiración. «Es el caballo más valiente del mundo». Elena asintió, incapaz de hablar por la emoción. El médico terminó su evaluación con una sonrisa tranquilizadora. «Este jovencito tiene la suerte de su lado. Ni un rasguño, ni una contusión.
Es como si ese caballo hubiera calculado exactamente dónde posicionarse para no tocarlo. Las noticias sobre el extraordinario comportamiento de Relámpago se extendieron rápidamente por todo el recinto. Periodistas locales que cubrían el evento comenzaron a tomar fotografías y a entrevistar a los testigos. La historia del caballo que había salvado a un niño pequeño en el rodeo prometía convertirse en noticia nacional. Miguel, mientras tanto, había llevado a Relámpago de vuelta a los establos para calmarlo después del incidente. El caballo parecía perfectamente tranquilo, como si comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Miguel no dejaba de acariciarlo y de hablarle con voz llena de orgullo. Lo que hiciste hoy, no sé cómo lo supiste, pero salvaste a ese niño Relámpago, salvaste una vida. Varios jinetes y cuidadores se acercaron para ver al ya famoso caballo. Todos querían tocar a Relámpago, como si su heroísmo pudiera de alguna manera transferirse a través del contacto. Miguel los mantenía a una distancia prudente, protegiendo a su caballo del repentino interés. Necesita descansar, explicaba a los curiosos. Ha pasado por mucho hoy. Una hora después, cuando Carlos fue dado de alta, lo primero que pidió fue ver al caballo que lo había salvado. Elena, aunque todavía nerviosa, no pudo negarle este deseo a su hijo. Acompañados por uno de los organizadores, madre e hijo se dirigieron a los establos donde Relámpago descansaba. Miguel los vio acercarse y salió a recibirlos con una sonrisa amable. «Me alegra ver que estás bien, pequeño», dijo agachándose para quedar a la altura de Carlos. «Alguien quiere verte también». Carlos, normalmente tímido con los extraños, tomó la mano de Miguel sin dudar. Sus ojos brillaban de emoción ante la perspectiva de reencontrarse con su Salvador. «¿Puedo verlo? ¿Puedo ver al caballo que me salvó?», preguntó con entusiasmo. «Por supuesto», respondió Miguel, guiando a Carlos y Elena hacia el establo donde Relámpago esperaba. «Pero recuerda, debemos acercarnos despacio. Aunque es muy noble, sigue siendo un animal grande y poderoso». Elena apretó la mano de su hijo, aún temerosa. «Carlos, quizás deberíamos...» «Mamá, por favor», interrumpió Carlos con determinación inusual en un niño de su edad. «Necesito agradecerle. Me protegió cuando caí. No tenía miedo con él». Al llegar al establo, Relámpago levantó la cabeza, como si hubiera reconocido la voz de Carlos. El caballo relinchó suavemente y se acercó a la puerta del compartimento. Miguel abrió la puerta con cuidado y sujetó a Relámpago por el cabestro, aunque parecía innecesario. El animal estaba perfectamente tranquilo. Carlos se acercó con pasos cortos pero decididos, su pequeña mano aún aferrada a la de Miguel. A medida que se aproximaban, Relámpago bajó su imponente cabeza, como reconociendo al niño que había protegido minutos antes. Había una suavidad en los ojos del animal, una inteligencia que parecía ir más allá del instinto, algo que incluso Miguel, que había pasado años junto a él, encontraba sorprendente. «Hola», susurró Carlos, extendiendo tímidamente su mano libre hacia el hocico de Relámpago. «Gracias por salvarme». Elena contuvo la respiración, el miedo aún presente en sus ojos. Miguel, por su parte, observaba con fascinación el encuentro, listo para intervenir si fuera necesario, aunque algo en su interior le decía que no habría peligro. Relámpago, con delicadeza que contrastaba con su tamaño, tocó la pequeña mano de Carlos con su hocico. El contacto fue suave, casi tierno, como una caricia. Carlos sonrió, toda timidez olvidada, y dio un paso más cerca. «Mira, mamá, le agrado», exclamó el niño, volteando hacia Elena con una sonrisa radiante. Elena, aún temerosa pero conmovida por la escena, asintió. «Sí, mi amor. Creo que sabe que te salvó». Miguel soltó el cabestro, confiando en el comportamiento tranquilo de Relámpago.
Nunca lo había visto así con extraños, comentó con genuina sorpresa. Especialmente con niños. Normalmente es bastante reservado. Carlos, ahora completamente confiado, comenzó a acariciar el cuello de Relámpago. El caballo se mantuvo perfectamente quieto, disfrutando aparentemente de las atenciones del pequeño. «Es como si se conocieran de toda la vida», murmuró Miguel, observando la escena con asombro. «Señor Álvarez», comenzó Elena, su voz quebrada por la emoción, «no sé cómo agradecerle lo que su caballo hizo hoy. Mi Carlos, él es todo lo que tengo en este mundo. Si algo le hubiera pasado...» Miguel sonrió con calidez. «No tiene que agradecerme a mí, señora. Relámpago actuó por cuenta propia. Yo estaba tan sorprendido como todos los demás». «Aún así», insistió Elena, «ustedes le salvaron la vida a mi hijo. Si hay algo que pueda hacer para mostrar mi gratitud...» «Verlo sano y salvo es suficiente», respondió Miguel con sinceridad. Luego, mirando a Carlos, que seguía absorto en su interacción con Relámpago, añadió: «Aunque parece que hemos ganado un admirador». En ese momento, el jefe de prensa del rodeo, un hombre de mediana edad llamado Javier, se acercó apresuradamente, seguido por un grupo de periodistas y fotógrafos. «Miguel», exclamó Javier con entusiasmo exagerado, «la prensa quiere hablar contigo y fotografiar a Relámpago. Esto es una publicidad increíble para el rodeo». Miguel frunció el ceño, incómodo con la intrusión. «Javier, no creo que sea el momento. El niño acaba de pasar por una experiencia traumática y Relámpago necesita descansar». Pero Javier ya estaba organizando a los periodistas, ignorando completamente las objeciones de Miguel. «Por aquí, señores, el heroico caballo y el niño que salvó. Una historia que conmoverá a todo el país». Los flashes comenzaron a dispararse, iluminando el establo con luces brillantes que sobresaltaron tanto a Carlos como a Relámpago. El caballo relinchó nerviosamente, retrocediendo unos pasos. Carlos, asustado por el repentino caos, corrió hacia su madre. «¡Basta!», gritó Miguel, colocándose protectoramente frente a Relámpago. «Están asustando al caballo y al niño. Esto no es un espectáculo». Elena abrazó a Carlos, mirando con reproche a los periodistas. «Mi hijo acaba de pasar por algo terrible. Por favor, respeten su privacidad». Javier, dándose cuenta de que la situación se estaba descontrolando, intentó calmar los ánimos. «Solo unas pocas fotos más, por favor. Esta historia es demasiado buena para dejarla pasar». «He dicho que no», respondió Miguel con firmeza. «Si quieren fotos, será bajo mis condiciones y cuando Relámpago esté tranquilo. Ahora, por favor, déjenos en paz». Los periodistas, aunque decepcionados, comenzaron a retirarse bajo la mirada severa de Miguel. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Miguel, sé razonable», insistió en voz baja. «Esta publicidad podría significar contratos, patrocinios. Piensa en las oportunidades». Miguel lo miró directamente a los ojos. «Lo único en lo que pienso ahora es en el bienestar de Relámpago y de este niño. Lo demás puede esperar». Cuando finalmente lograron quedarse solos, Miguel se disculpó con Elena y Carlos. «Lamento mucho esto. A veces la gente olvida lo que realmente importa». Elena asintió comprensivamente. «No se preocupe, señor Álvarez. Entendemos». Carlos, que había estado observando todo en silencio, se acercó nuevamente a Relámpago, quien ya se había calmado. «No te preocupes», le dijo al caballo en voz baja. «No dejaré que te molesten más». La inocente promesa del niño hizo sonreír a Miguel. Había algo especial en la conexión que se había formado entre Carlos y Relámpago, algo que no podía explicar con palabras. «Mamá», dijo Carlos de repente, «¿podemos venir a ver a Relámpago mañana? Quiero traerle una manzana». Elena miró a Miguel interrogante. El jinete asintió con una sonrisa. «Por supuesto»,
Relámpago y yo estaremos aquí toda la semana. Pueden venir cuando quieran. La noticia pareció iluminar el rostro de Carlos. Gracias, señor. Le prometo que cuidaré bien de Relámpago. La inocencia del comentario hizo reír a los adultos. Era evidente que, a pesar del susto, la experiencia había dejado una impresión profunda y positiva en el niño. Cuando Elena y Carlos finalmente se despidieron, Miguel se quedó a solas con Relámpago. El jinete se sentó en un banco cercano, observando pensativamente a su caballo. «¿Qué viste en ese niño, amigo?», preguntó en voz baja. «¿Cómo supiste que debías protegerlo?». Relámpago lo miró con sus ojos inteligentes, como si entendiera perfectamente la pregunta, pero como era de esperar, no pudo responder. Sin embargo, Miguel sentía que había algo más profundo en lo sucedido, algo que no podía explicarse con lógica o ciencia. La noticia del heroico rescate se extendió rápidamente más allá del rodeo. Para la noche, los canales locales de televisión mostraban imágenes del incidente capturadas por espectadores con sus teléfonos. Las redes sociales estallaban con videos del momento exacto en que Relámpago se posicionaba protectoramente sobre Carlos, salvándolo de un desenlace potencialmente trágico. Miguel recibió innumerables llamadas de periodistas y programas de televisión que querían entrevistarlo. Incluso recibió ofertas de varios patrocinadores interesados en utilizar la imagen de Relámpago para sus campañas. Pero Miguel rechazó todas las propuestas, al menos por el momento. Sentía que comercializar lo ocurrido sería de alguna manera deshonrar el acto puro e instintivo de Relámpago. Esa noche, mientras cepillaba a Relámpago antes de acostarse, Miguel reflexionó sobre los eventos del día. Había competido en rodeos durante más de una década, había visto caballos realizar hazañas increíbles, pero nunca había presenciado algo como lo ocurrido hoy. La precisión con la que Relámpago se había colocado sobre Carlos, la delicadeza con la que había mantenido su posición para no lastimarlo, la forma en que parecía entender exactamente lo que estaba sucediendo. Todo desafiaba la comprensión convencional del comportamiento animal. «Eres más de lo que cualquiera puede ver, ¿verdad, amigo?», susurró Miguel, apoyando su frente contra la de Relámpago. El caballo respondió con un suave resoplido, como confirmando las palabras de su jinete. En ese momento, Miguel tomó una decisión. Protegería a Relámpago de la atención mediática y de aquellos que quisieran aprovecharse de su repentina fama. Su noble acto no sería explotado para beneficio de otros. Lo que Miguel no sabía era que el destino tenía planes diferentes. El vínculo formado entre Relámpago y Carlos apenas comenzaba a desarrollarse, y los eventos del día siguiente llevarían esta extraordinaria conexión a un nivel completamente nuevo, cambiando para siempre las vidas de todos los involucrados. El amanecer llegó con una calma que contrastaba con el caos del día anterior. Miguel despertó temprano, como era su costumbre, y se dirigió directamente al establo para ver a Relámpago. Encontró al caballo despierto, como si también hubiera pasado una noche inquieta, procesando los eventos extraordinarios del día anterior. «Buenos días, héroe», saludó Miguel con una sonrisa, acercándose para acariciar el cuello de Relámpago. «¿Descansaste bien?». El caballo respondió con un suave relincho, inclinando su cabeza hacia Miguel en un gesto que parecía casi humano. A pesar de años juntos, el jinete se sorprendía cada día más con la inteligencia y sensibilidad de su compañero. Mientras Miguel comenzaba las tareas matutinas, notó que varios curiosos se habían reunido cerca del establo, intentando echar un vistazo al caballo héroe que se había vuelto famoso de la noche a la mañana. Algunos sostenían teléfonos móviles, evidentemente esperando capturar imágenes o videos del célebre animal. Miguel suspiró. Era exactamente lo que había temido.
Parece que tenemos admiradores, murmuró a Relámpago mientras cerraba parcialmente la puerta del establo para proteger a su caballo de las miradas indiscretas. No pasó mucho tiempo antes de que Javier, el jefe de prensa del rodeo, apareciera nuevamente, esta vez acompañado por un hombre de traje que Miguel no reconoció. «Miguel», llamó Javier con su habitual entusiasmo exagerado, «tengo excelentes noticias. Este es Ernesto Vega, productor del programa nacional Héroes Cotidianos. Quieren hacer un especial sobre Relámpago». Miguel dejó el cepillo con el que estaba acicalando a su caballo y se acercó a la entrada, manteniendo deliberadamente la puerta semicerrada. «Buenos días», saludó con cortesía pero sin entusiasmo. «Agradezco el interés, pero como dije ayer, no estamos disponibles para entrevistas o apariciones mediáticas en este momento». Ernesto Vega, un hombre de mediana edad con una sonrisa practicada y un maletín de cuero, dio un paso adelante. «Señora Álvarez, entiendo su reluctancia, pero esto es una oportunidad extraordinaria. Nuestro programa es visto por millones de personas en todo el país. La historia de Relámpago conmovería a toda la nación y, por supuesto, habría una compensación considerable para usted». Miguel mantuvo su expresión impasible. «No se trata de dinero, señor Vega. Se trata de respetar lo que sucedió. Relámpago hizo algo extraordinario, algo puro e instintivo. No quiero convertirlo en un espectáculo». Javier, visiblemente frustrado por la resistencia de Miguel, intervino. «Miguel, sé razonable. Esta es una oportunidad no solo para ti, sino para todo el rodeo. La publicidad que generaría sería invaluable». «Mi decisión es final», respondió Miguel con firmeza. «Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Con estas palabras, cerró completamente la puerta del establo, dejando a los dos hombres perplejos al otro lado. Podía escucharlos discutiendo mientras se alejaban, evidentemente descontentos con su negativa. Miguel regresó junto a Relámpago, quien parecía observarlo con aprobación. «No te preocupes, amigo. No dejaré que te conviertan en una atracción de circo». Mientras continuaba con sus tareas, los pensamientos de Miguel volvían constantemente a Carlos y Elena. Se preguntaba cómo estarían, especialmente el niño, después del traumático incidente. La conexión instantánea que se había formado entre Carlos y Relámpago era algo que nunca había visto antes y le intrigaba profundamente. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor comenzaba a intensificarse, Miguel escuchó voces familiares acercándose al establo. Sonrió al reconocer la voz entusiasta de Carlos. «Le traje manzanas, mamá. ¿Crees que le gustarán las manzanas rojas?» «Estoy segura que sí, mi amor», respondió Elena con ternura. Miguel abrió la puerta para recibirlos. Carlos llevaba una pequeña bolsa de papel marrón que evidentemente contenía las manzanas prometidas, y su rostro se iluminó al ver a Miguel. «Señor Miguel, vinimos a ver a Relámpago como prometimos». Miguel sonrió ampliamente, genuinamente feliz de verlos. «Me alegra mucho que hayan venido. Relámpago ha estado inquieto toda la mañana, como si esperara visitas». Elena, que parecía más relajada que el día anterior, saludó a Miguel con una cálida sonrisa. «Espero que no estemos interrumpiendo. Carlos no ha hablado de otra cosa desde que despertó». «Para nada», aseguró Miguel, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. «Son más que bienvenidos». Carlos corrió directamente hacia Relámpago, quien sorprendentemente se acercó a la entrada de su compartimento, como si también hubiera estado esperando al niño. El pequeño sacó una manzana roja y brillante de su bolsa y la ofreció con mano extendida. «Te traje esto, Relámpago. Es para agradecerte por salvarme ayer». El caballo olfateó la manzana y la tomó delicadamente de la mano de Carlos, mordisqueándola con evidente placer. Carlos rió, encantado con la reacción. «Le gustan, mamá. Mira,
Le gustan mis manzanas. Elena asintió, observando la escena con una mezcla de asombro y ternura. Veo que han formado una amistad muy especial, comentó a Miguel en voz baja. Nunca había visto a Relámpago comportarse así, confesó Miguel. Normalmente es bastante reservado con extraños, especialmente con niños, pero con Carlos es como si lo conociera de toda la vida. Mientras conversaban, Carlos había comenzado a hablarle a Relámpago en voz baja, como compartiendo secretos. El caballo lo escuchaba con atención, sus orejas apuntando hacia el niño, completamente enfocado en sus palabras. «Le estoy contando sobre mi papá», explicó Carlos cuando notó que los adultos lo observaban. «Le digo que mi papá también amaba a los caballos y que él estaría muy feliz de conocerlo». La mención del padre ausente hizo que Elena desviara la mirada, un breve destello de dolor cruzando su rostro. Miguel, perceptivo, entendió que había una historia detrás de esas palabras. «Tu papá debe haber sido un hombre muy especial», comentó Miguel con suavidad. Carlos asintió vigorosamente. «Era el mejor papá del mundo. Me enseñó todo sobre caballos antes de irse al cielo. Dijo que algún día tendría mi propio caballo y que seríamos grandes amigos». Elena se acercó y acarició el cabello de su hijo con ternura. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Carlos, especialmente después de lo valiente que fuiste ayer». El niño sonrió, aunque había una sombra de tristeza en sus ojos. «Creo que papá envió a Relámpago para cuidarme». «¿Verdad que sí, mamá?». La inocente pregunta dejó a Elena sin palabras por un momento. Finalmente, con voz entrecortada, respondió: «Es posible, mi amor. Tu papá siempre encuentra formas de cuidarte, incluso desde el cielo». Miguel, conmovido por el intercambio, se acercó a Carlos y se arrodilló para quedar a su altura. «Sabes, Carlos, creo que tienes razón. Hay cosas que no podemos explicar, conexiones que van más allá de lo que entendemos. La manera en que Relámpago te protegió ayer no fue coincidencia». Carlos miró a Miguel con ojos brillantes, como si el jinete acabara de confirmar algo que él ya sabía en lo profundo de su corazón. «¿Puedo cepillarlo?», preguntó de repente. «Papá me enseñó cómo cepillar a los caballos». Miguel sonrió y alcanzó un cepillo suave. «Por supuesto. Déjame mostrarte cómo le gusta a Relámpago». Durante la siguiente hora, Miguel guió pacientemente a Carlos, enseñándole cómo cuidar adecuadamente de Relámpago. El niño absorbía cada palabra, cada instrucción, con una concentración que sorprendía para alguien de su edad. Elena observaba en silencio, visiblemente emocionada por la felicidad que irradiaba su hijo. Mientras Carlos cepillaba a Relámpago, Miguel notó algo inusual. El caballo, normalmente alerta y a veces impaciente durante las sesiones de cepillado, permanecía completamente quieto, como si entendiera que estaba siendo atendido por manos inexpertas que necesitaban su cooperación. Sus ojos, usualmente vigilantes, mostraban una suavidad que Miguel raramente había visto. «Lo estás haciendo muy bien, Carlos», elogió Miguel, genuinamente impresionado por la naturalidad con la que el niño interactuaba con Relámpago. «Parece que tienes un don para esto». Carlos sonrió, sus ojos brillando con un orgullo que iluminaba todo su rostro. «Mi papá decía que los caballos pueden sentir cuando los quieres de verdad. Decía que hay que hablarles con el corazón, no solo con la boca». La sabiduría en las palabras del niño conmovió a Miguel. «Tu papá era un hombre muy sabio, Carlos, y tenía toda la razón». Elena, que había estado observando en silencio, se acercó finalmente. «Carlos, creo que ya hemos tomado suficiente tiempo del señor Álvarez. Debemos irnos». El rostro de Carlos se ensombreció inmediatamente. «¿Ya? Pero mamá, apenas empezamos a conocernos». «Carlos», advirtió Elena suavemente, «el señor Álvarez tiene trabajo que hacer. No podemos abusar de su amabilidad».
Miguel, viendo la decepción en el rostro del niño, intervino. En realidad no tengo ninguna prisa. De hecho, iba a preguntarles si les gustaría acompañarnos a Relámpago y a mí en un pequeño paseo. Hay un prado no muy lejos de aquí donde suelo llevarlo a pastar. Es un lugar tranquilo, lejos de las multitudes. Los ojos de Carlos se iluminaron instantáneamente. Sí, por favor, mamá, por favor. Elena dudó, mirando alternativamente a su hijo y a Miguel. No queremos molestar. No es ninguna molestia, aseguró Miguel con sinceridad. De hecho, me vendría bien la compañía. Últimamente solo hablamos Relámpago y yo, y me temo que nuestra conversación se está volviendo un poco repetitiva. Añadió esto último con una sonrisa juguetona que arrancó una risa a Elena. Está bien, cedió finalmente, pero solo un rato corto. El entusiasmo de Carlos era contagioso. Mientras Miguel preparaba a Relámpago para el paseo, el niño observaba cada movimiento con fascinación, haciendo preguntas sobre cada pieza del equipo y su propósito. Miguel respondía pacientemente, impresionado por la curiosidad y el conocimiento previo que mostraba Carlos sobre los caballos. Una vez que Relámpago estuvo listo, Miguel montó ágilmente y luego extendió una mano hacia Carlos. ¿Quieres montar conmigo? El niño miró a su madre, buscando aprobación. Elena, aunque visiblemente nerviosa, asintió lentamente. Ten mucho cuidado, mi amor. Prometo que estará completamente seguro, aseguró Miguel mientras ayudaba a Carlos a subir. Colocó al niño frente a él, asegurándolo firmemente con un brazo. ¿Listo, vaquero? Carlos asintió con entusiasmo, su pequeño cuerpo vibrando de emoción. Miguel condujo a Relámpago fuera del establo a paso lento, consciente de la preciosa carga que llevaban. Elena caminaba junto a ellos, su mirada nunca abandonando a su hijo. A medida que se alejaban del bullicio del rodeo hacia las tranquilas praderas que rodeaban el pueblo, Miguel notó cómo Carlos se relajaba gradualmente, su pequeño cuerpo adaptándose naturalmente al ritmo del caballo. No era común ver a un niño tan joven, tan cómodo sobre un caballo, especialmente en su primera vez. ¿Te gusta, Carlos?, preguntó Miguel suavemente. Es como volar, respondió el niño con asombro en su voz, como si Relámpago y yo fuéramos uno solo. Miguel intercambió una mirada significativa con Elena, quien caminaba a su lado. Había algo especial en la conexión entre Carlos y Relámpago, algo que iba más allá de la fascinación normal de un niño por un animal. Después de un corto trayecto, llegaron a un hermoso prado bordeado por árboles antiguos que proporcionaban sombra generosa. Miguel desmontó primero y luego ayudó a Carlos a bajar. El niño, aunque reluctante a separarse de Relámpago, obedeció. Este es nuestro lugar secreto, explicó Miguel mientras quitaba la silla a Relámpago, permitiéndole pastar libremente. Venimos aquí cuando necesitamos alejarnos del ruido y las preocupaciones. Elena observaba a su alrededor, visiblemente impresionada por la belleza serena del lugar. Es precioso, comentó suavemente. Tan tranquilo. Miguel asintió, extendiendo una manta que había traído sobre la hierba fresca. Siéntense, por favor. No es un hotel de 5 estrellas, pero la vista compensa. Carlos, sin embargo, estaba más interesado en seguir a Relámpago, quien pastaba tranquilamente a pocos metros. Miguel observó con curiosidad cómo el niño se acercaba al caballo, hablándole en voz baja. Para su sorpresa, Relámpago dejó de pastar y prestó completa atención a Carlos como si estuviera escuchando cada palabra. Nunca había visto a Relámpago tan interesado en alguien, comentó Miguel a Elena mientras se sentaban en la manta. Normalmente es bastante independiente cuando lo traigo aquí. Solo le interesa la hierba fresca. Elena observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y melancolía. Carlos siempre ha tenido un don especial con los animales. Su padre era igual,
Podía calmar al caballo más nervioso con solo unas palabras. «Si no es indiscreción», comenzó Miguel con cautela, «¿qué le sucedió al padre de Carlos?». Elena suspiró profundamente, sus ojos fijos en su hijo, que ahora se sentaba en la hierba junto a Relámpago, aparentemente contándole una historia. «Roberto era domador de caballos», comenzó Elena, su voz teñida de nostalgia. «Uno de los mejores de la región. Tenía un don especial, una conexión con los animales que parecía casi mágica. Todos decían que podía hablar su idioma». Miguel asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. «Nos conocimos cuando yo apenas tenía 19 años», continuó Elena. «Me enamoré no solo de él, sino de su mundo, de su pasión por los caballos. Cuando Carlos nació, Roberto estaba extasiado. Desde que era un bebé, lo llevaba a los establos, le enseñaba todo sobre los caballos. Carlos adoraba a su padre, lo seguía como una sombra». Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. «Hace 2 años, Roberto estaba trabajando con un caballo particularmente difícil, un semental que había sido maltratado por su dueño anterior. Todos decían que era imposible domarlo, que era demasiado peligroso, pero Roberto vio algo en sus ojos. Decía que solo necesitaba que alguien le demostrara que podía confiar de nuevo». Miguel sintió un nudo en el estómago anticipando lo que vendría a continuación. «No sé exactamente qué pasó ese día», dijo Elena, lágrimas formándose en sus ojos. «Solo sé que algo asustó al caballo mientras Roberto estaba en el corral con él. El animal entró en pánico. Roberto perdió el equilibrio y cayó. Su cabeza golpeó contra un poste de madera». Elena se detuvo, tomando un momento para componerse. Miguel respetó su silencio, dándole el espacio que necesitaba. «Los médicos dijeron que murió instantáneamente, que no sufrió», continuó finalmente. «Carlos estaba allí ese día. No vio el accidente, gracias a Dios, pero escuchó los gritos y la conmoción. Cuando entendió lo que había pasado, nunca olvidaré su rostro. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado». «Lo siento mucho», dijo Miguel con sinceridad, conmovido por la historia. Elena secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Durante meses, Carlos apenas habló. No quería saber nada de caballos, tenía pesadillas terribles. Pensé que nunca se recuperaría, pero poco a poco comenzó a recordar las cosas que su padre le había enseñado, a hablar de él con cariño en lugar de dolor. Y hace unos meses empezó a pedirme que lo llevara a ver caballos de nuevo». Miguel miró hacia donde Carlos seguía interactuando con Relámpago. El niño estaba de pie ahora, acariciando suavemente el cuello del caballo mientras le susurraba algo al oído. La escena era tan natural, tan perfecta, que parecía sacada de un sueño. «Y entonces llegó el rodeo», continuó Miguel, comprendiendo ahora la magnitud del milagro que habían presenciado. «¿Y Relámpago?». «Sí», asintió Elena, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Cuando vi a Carlos caer en esa arena, reviví la muerte de Roberto en un instante. Pensé que la historia se repetiría, que perdería también a mi hijo. Pero entonces ese caballo, su caballo, hizo algo que solo puedo describir como un milagro». Miguel asintió, observando a Relámpago con nuevos ojos. «Sabe, cuando rescaté a Relámpago hace años, todos me decían que era una pérdida de tiempo. Era un animal traumatizado, agresivo por el maltrato que había sufrido. Nadie apostaba que pudiera recuperarse. Pero usted vio algo en él», dijo Elena, entendiendo perfectamente. «Así es, vi en sus ojos lo mismo que Roberto vio en aquel semental, un alma herida que solo necesitaba confianza y amor para sanar». Miguel hizo una pausa, reflexionando. «Es extraño cómo se conectan las cosas, ¿no cree? Como si Relámpago estuviera destinado a estar allí justo en el momento en que Carlos lo necesitaba». La conversación fue interrumpida por la risa clara y pura de Carlos.
Relámpago había empujado juguetonamente al niño con su hocico, haciendo que perdiera el equilibrio. Lejos de asustarse, Carlos reía encantado, como si compartieran un secreto cómico. «Mamá, Relámpago dice que tiene hambre», gritó Carlos entre risas. Elena sonrió, secándose discretamente una lágrima. «¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes eso?» «Me lo dijo», respondió Carlos con total naturalidad, como si la comunicación directa con un caballo fuera la cosa más normal del mundo. Miguel y Elena intercambiaron miradas, ambos sorprendidos pero a la vez conmovidos por la inocencia y certeza del niño. «Pues resulta que traje algunas zanahorias», comentó Miguel, sacando varias zanahorias frescas de su bolsa. Por si acaso Relámpago nos decía exactamente eso. Carlos corrió hacia ellos, tomó las zanahorias con entusiasmo y regresó junto a Relámpago, ofreciéndole el sabroso refrigerio con manos extendidas. El caballo aceptó el regalo con delicadeza, cuidando de no lastimar los pequeños dedos del niño. «Es asombroso», murmuró Elena, observando la escena. «Es como si realmente se comunicaran». «Quizás lo hacen», respondió Miguel pensativamente, «de una manera que nosotros, los adultos, hemos olvidado cómo hacer». La tarde avanzaba plácidamente. Miguel compartió algunas historias sobre sus aventuras con Relámpago, sobre competencias ganadas y perdidas, sobre momentos difíciles y triunfos compartidos. Carlos escuchaba cada palabra con fascinación, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas perspicaces que sorprendían tanto a Miguel como a Elena. «¿Y Relámpago nunca ha tenido miedo?», preguntó Carlos en un momento dado, sus grandes ojos oscuros fijos en Miguel. «Claro que sí», respondió Miguel con honestidad. «Todos sentimos miedo alguna vez, incluso los caballos más valientes, pero lo importante no es no tener miedo, sino enfrentarlo. Como Relámpago hizo ayer», concluyó Carlos con sabiduría impropia de su edad. «Tenía miedo, pero igual me protegió». «Exactamente», asintió Miguel, impresionado por la intuición del niño. Mientras la conversación fluía, Miguel notó algo inusual a lo lejos. Un vehículo se aproximaba por el camino de tierra que conducía al prado, levantando una nube de polvo a su paso. Frunció el ceño, extrañado. Muy pocas personas conocían este lugar y ciertamente no esperaba visitas. El vehículo, una camioneta negra de aspecto lujoso, se detuvo a unos 100 metros de donde estaban. Miguel se puso de pie instintivamente colocándose entre el vehículo y Elena y Carlos. «¿Espera a alguien?», preguntó Elena, notando la tensión repentina en el rostro de Miguel. «No», respondió él, entrecerrando los ojos para distinguir mejor a los ocupantes del vehículo. «Y no mucha gente conoce este lugar». Para su sorpresa y disgusto, reconoció a Javier saliendo del lado del pasajero. Del lado del conductor, emergió un hombre alto y bien vestido que Miguel no había visto antes, con un aire de autoridad que resultaba inmediatamente evidente incluso a distancia. «¿Problemas?», preguntó Elena, percibiendo la incomodidad de Miguel. «Nada grave», la tranquilizó él. «Solo personas que no entienden el significado de no». Miguel se acercó para encontrarse con los recién llegados antes de que llegaran hasta donde estaban Elena y Carlos. Relámpago, alerta ante la llegada de extraños, se acercó protectoramente a Carlos, como si sintiera la inquietud de Miguel. «Miguel», saludó Javier con falsa cordialidad cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Qué coincidencia encontrarte aquí». «No es ninguna coincidencia y lo sabes, Javier», respondió Miguel con frialdad. «¿Cómo supiste dónde estábamos?» «Uno de los mozos de cuadra mencionó que te había visto salir en esta dirección», respondió Javier con un encogimiento de hombros despreocupado. «Permíteme presentarte a Guillermo Salvatierra, propietario de Hacienda Horizonte, el criadero de caballos más prestigioso del país».
El hombre alto dio un paso adelante, extendiendo su mano. Miguel la estrechó brevemente, manteniendo su expresión neutral. He oído hablar mucho de usted y de su extraordinario caballo, señor Álvarez, dijo Salvatierra con voz profunda y cultivada. Lo que hizo ayer, nunca había visto algo semejante en todos mis años trabajando con caballos. Relámpago es excepcional, concordó Miguel secamente. ¿En qué puedo ayudarles, señores? Como pueden ver, estamos en medio de un momento privado. Salvatierra miró más allá de Miguel, donde Elena y Carlos observaban la escena con curiosidad. Relámpago permanecía cerca del niño, como un guardián silencioso. Seré directo, señor Álvarez, dijo Salvatierra, volviendo su atención a Miguel. Estoy interesado en adquirir a Relámpago para mi criadero. Estoy dispuesto a ofrecerle una suma considerable, muy por encima del valor de mercado de cualquier caballo de competición. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Relámpago no está en venta, respondió con firmeza. No importa la cantidad que ofrezca. Señora Álvarez, continuó Salvatierra su tono condescendiente, entiendo su apego al animal, pero en mi hacienda, Relámpago tendría las mejores condiciones posibles. Los mejores cuidados, los mejores pastos, las mejores instalaciones. Además, su extraordinaria inteligencia y temperamento lo convierten en un candidato ideal para reproducción. Piense en las posibilidades. Ya he pensado en las posibilidades, respondió Miguel luchando por mantener la calma, y mi respuesta sigue siendo no. Relámpago no es solo un caballo para mí, es mi compañero, mi amigo, no tiene precio. Javier, visiblemente incómodo con la tensión creciente, intentó mediar. Miguel, al menos escucha la oferta. Es una oportunidad única. No hay oferta que considerar, insistió Miguel. Ahora les agradecería que nos dejaran continuar con nuestro día. Salvatierra observó a Miguel durante un largo momento, como evaluándolo. Luego, su mirada se dirigió nuevamente hacia donde estaban Carlos y Relámpago. Una sonrisa calculadora se formó lentamente en sus labios. Veo que el niño y Relámpago han formado un vínculo especial, observó Salvatierra, su voz calculadamente suave. El niño que fue salvado por el caballo es una historia conmovedora. Miguel sintió una punzada de inquietud ante el interés de Salvatierra en Carlos. Si no hay nada más que discutir, les agradecería que se marcharan, dijo con firmeza. Salvatierra ignoró la petición y comenzó a caminar hacia donde estaban Elena y Carlos. Miguel lo siguió de cerca, alerta y tenso. Buenas tardes, señora, saludó Salvatierra a Elena con una cortesía estudiada. Y tú debes ser Carlos, el afortunado jovencito que fue rescatado por este extraordinario animal. Elena, intuitivamente protectora, se colocó ligeramente delante de su hijo. Sí, mi hijo tuvo mucha suerte ayer. Carlos observaba al desconocido con cautela, su brazo alrededor del cuello de Relámpago, quien se había tensado visiblemente ante la aproximación de los extraños. ¿Sabes, Carlos?, continuó Salvatierra, agachándose para quedar a la altura del niño. Tengo muchos caballos en mi hacienda, caballos hermosos de todas las razas. Si tú y tu madre quisieran visitarnos algún día, serían mis invitados especiales. Antes de que Carlos pudiera responder, Miguel intervino. Señor Salvatierra, creo que ha quedado claro que Relámpago no está en venta. Le pido nuevamente que respete nuestra privacidad. Salvatierra se enderezó lentamente, una sonrisa tensa en su rostro. Por supuesto, señor Álvarez, no pretendía incomodar. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la ofreció a Elena. Por si cambia de opinión sobre la visita, mi hacienda está abierta para ustedes. Elena tomó la tarjeta por cortesía, aunque Miguel notó que la guardó en su bolsillo sin siquiera mirarla. Ha sido un placer conocerlos, dijo Salvatierra,
inclinando ligeramente la cabeza antes de volverse hacia Javier. «Vámonos». Mientras los dos hombres se alejaban, Miguel mantuvo su mirada fija en ellos hasta que subieron a la camioneta y se perdieron en la distancia. Solo entonces dejó escapar un largo suspiro, liberando parte de la tensión acumulada. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Elena, claramente perturbada por el encuentro. «Guillermo Salvatierra», respondió Miguel, regresando junto a ellos. «Uno de los criadores de caballos más ricos y poderosos del país. Tiene una hacienda enorme a unas horas de aquí, donde cría caballos de pura raza para competiciones internacionales». «No me gustó», declaró Carlos con la directa honestidad de un niño. «A Relámpago tampoco. Se puso nervioso cuando ese señor se acercó». Miguel asintió, impresionado una vez más por la percepción del niño. «Tienes razón, Carlos. Relámpago es muy sensible a las personas. Puede sentir sus intenciones». «¿Qué quería realmente?», preguntó Elena en voz baja, asegurándose de que Carlos no pudiera oírla, mientras el niño había vuelto a centrar su atención en Relámpago. «Comprar a Relámpago», respondió Miguel con igual discreción. «Salvatierra es conocido por conseguir siempre lo que quiere, sin importar los medios. No acepta un no por respuesta». Elena frunció el ceño preocupada. «¿Crees que insistirá?». «Estoy seguro de ello», confirmó Miguel. «Pero no se preocupe, Relámpago no está en venta, por ningún precio». El resto de la tarde transcurrió sin más interrupciones, aunque la visita de Salvatierra había dejado una sombra sobre el ambiente anteriormente idílico. Miguel intentó mantener el ánimo ligero por el bien de Carlos, contando historias divertidas sobre sus primeros días con Relámpago y enseñándole al niño algunos trucos simples que podía hacer con el caballo. Cuando el sol comenzó a descender y las primeras sombras del atardecer se extendieron por el prado, Elena anunció que era hora de regresar. Carlos protestó, como era de esperar, pero finalmente accedió después de que Miguel le prometiera que podría volver a visitar a Relámpago al día siguiente. «¿Me lo prometes?», insistió Carlos, sus ojos grandes y esperanzados fijos en Miguel. «Te lo prometo», aseguró Miguel con una sonrisa. «Relámpago y yo estaremos esperándote». Durante el camino de regreso al rodeo, con Carlos nuevamente montado delante de Miguel sobre Relámpago y Elena caminando junto a ellos, la conversación fluyó naturalmente hacia los planes para el día siguiente. «Mañana es el último día del rodeo», comentó Miguel. «Relámpago y yo competimos en la prueba final por la tarde». «¿Podemos verte competir?», preguntó Carlos con entusiasmo. Elena parecía dudosa. «No sé si es buena idea volver al rodeo después de lo que pasó ayer, Carlos». «Pero mamá», protestó el niño, «quiero ver a Miguel y Relámpago ganar, por favor». Miguel intervino con suavidad. «Puedo conseguirles asientos seguros lejos de la arena, pero con buena vista. Carlos estaría perfectamente a salvo». Elena consideró la propuesta por unos momentos y finalmente asintió. «Está bien, pero solo si prometes permanecer a mi lado en todo momento, Carlos». «Lo prometo, gracias, mamá», exclamó Carlos, prácticamente vibrando de emoción. Al llegar a los establos del rodeo, Miguel ayudó a Carlos a desmontar y luego desmontó él mismo. Mientras aseguraba a Relámpago en su compartimento, notó que había más personas de lo habitual alrededor, muchas de ellas con cámaras, evidentemente esperando capturar imágenes del famoso caballo héroe. «Parece que la fama de Relámpago sigue creciendo», comentó a Elena. «No es de extrañar», respondió ella. «Lo que hizo fue extraordinario. La gente necesita héroes, incluso si son de 4 patas». Miguel sonrió ante el comentario, pero no pudo evitar sentir cierta inquietud. La atención mediática, la visita de Salvatierra, todo indicaba que la tranquila vida que había construido con Relámpago estaba a punto de cambiar drásticamente. Después de despedirse de Elena y Carlos, con la promesa de verlos al día siguiente,
Miguel se quedó a solas con Relámpago. Mientras lo cepillaba distraídamente, sus pensamientos volvían una y otra vez a Salvatierra y a su inquietante interés. «No dejaré que te alejen de mí, amigo», murmuró a Relámpago. «Te lo prometo». El caballo respondió con un suave relincho, empujando el hombro de Miguel con su hocico, como ofreciendo consuelo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la pequeña habitación que había alquilado cerca del rodeo, Miguel no podía dejar de pensar en la extraña serie de eventos que se habían desencadenado en las últimas 24 horas. La caída de Carlos, el milagroso rescate de Relámpago, la conexión instantánea entre el niño y el caballo, la aparición de Salvatierra. Nada era coincidencia, sentía Miguel. Había un propósito detrás de todo esto, un patrón que aún no podía discernir completamente. Con estos pensamientos, finalmente se quedó dormido, ignorando que mientras él descansaba, otras fuerzas ya estaban en movimiento. Fuerzas que pondrían a prueba el vínculo entre él y Relámpago como nunca antes. Al amanecer, Miguel fue despertado bruscamente por golpes frenéticos en su puerta. Abrió para encontrar a Pablo, uno de los mozos de cuadra del rodeo, con el rostro descompuesto por la angustia. «Miguel», exclamó Pablo sin aliento, «tienes que venir rápido, es Relámpago». «¿Qué pasa con Relámpago?», preguntó Miguel, súbitamente alerta, el corazón acelerándose en su pecho. «Alguien intentó robarlo anoche», respondió Pablo. «Hubo una pelea, hay guardias heridos. Relámpago está muy alterado, no deja que nadie se acerque». Miguel no esperó a escuchar más. Se vistió apresuradamente y salió corriendo hacia los establos, con Pablo siguiéndole de cerca. La mañana apenas despuntaba. Un tenue resplandor anaranjado iluminaba el horizonte, mientras el resto del recinto del rodeo permanecía en sombras. A medida que se acercaban, Miguel pudo distinguir un grupo de personas reunidas frente al establo donde mantenían a Relámpago, incluyendo guardias de seguridad y personal del rodeo. «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó Miguel mientras corría. «3 hombres entraron en los establos anoche, pasada la medianoche», explicó Pablo entrecortadamente, luchando por mantener el ritmo de Miguel. «Los guardias los descubrieron cuando intentaban sacar a Relámpago. Hubo una pelea. 2 guardias resultaron heridos, uno está bastante grave, lo llevaron al hospital. Los ladrones escaparon, pero no consiguieron llevarse a Relámpago». Al llegar al establo, Miguel se abrió paso entre la multitud. El director del rodeo, un hombre corpulento llamado Raúl Mendoza, se acercó a él inmediatamente. «Miguel, gracias a Dios que estás aquí», dijo Raúl, su rostro normalmente jovial, ahora tenso por la preocupación. «Tu caballo está completamente alterado, no deja que nadie se acerque a él. Ya ha lastimado a un mozo de cuadra que intentó calmarlo». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Relámpago, con su pasado de maltrato, siempre había sido extremadamente sensible al estrés y al peligro. Un intento de robo, con violencia incluida, habría desencadenado todos sus traumas pasados. «Déjenme hablar con él», pidió Miguel. «Necesito que todos se alejen de la entrada». La gente retrocedió obedientemente, creando un espacio para que Miguel pudiera acercarse solo al compartimento de Relámpago. Desde fuera, podía escuchar los resoplidos agitados del caballo y el sonido de sus cascos golpeando nerviosamente el suelo. «Relámpago», llamó Miguel suavemente, manteniéndose a una distancia prudente de la puerta. «Soy yo, amigo. Estoy aquí». Los sonidos de agitación disminuyeron ligeramente, pero cuando Miguel intentó abrir la puerta, un relincho furioso y el sonido de cascos golpeando con fuerza le advirtieron que no era seguro entrar todavía. «Está completamente aterrorizado», murmuró Miguel, más para sí mismo que para los demás. «Nunca lo había visto así, ni siquiera cuando lo rescaté».
Durante la siguiente hora, Miguel intentó diferentes aproximaciones para calmar a Relámpago. Le habló continuamente con voz suave, le ofreció agua y comida, incluso intentó cantar una melodía que solía calmar al caballo en situaciones de estrés. Nada funcionaba. Relámpago seguía en un estado de agitación extrema, negándose a permitir que nadie se acercara, ni siquiera Miguel. «Tenemos que hacer algo», dijo Raúl, visiblemente preocupado. «La competición final es esta tarde. Si no conseguimos calmarlo, no podrá participar». «Al diablo con la competición», respondió Miguel con firmeza. «Lo único que me importa es el bienestar de Relámpago». Mientras la situación se prolongaba sin solución aparente, más personas se fueron congregando alrededor del establo, atraídas por los rumores del intento de robo del caballo héroe. Entre la multitud creciente, Miguel distinguió a Elena y Carlos, que acababan de llegar y parecían confundidos por el tumulto. «Miguel», llamó Carlos corriendo hacia él en cuanto lo vio. «Vinimos a ver a Relámpago como prometimos». «Carlos, ahora no es un buen momento», comenzó Miguel, pero el niño ya estaba a su lado mirando hacia el compartimento cerrado de Relámpago. «¿Qué le pasa a Relámpago?», preguntó Carlos, su rostro infantil contraído por la preocupación. «Puedo oírlo. Está asustado». Elena llegó junto a ellos, sin aliento. «Lo siento, Miguel. Carlos insistió en venir temprano para ver a Relámpago antes de la competición». Miguel estaba a punto de explicar la situación cuando Carlos, aprovechando un momento de distracción, se escabulló por debajo de la cinta de seguridad que habían colocado y corrió directamente hacia el compartimento de Relámpago. «¡Carlos!», gritaron Miguel y Elena al unísono, horrorizados. Antes de que pudieran detenerlo, Carlos había abierto la puerta del compartimento y entrado. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todos contuvieron la respiración, esperando lo peor. Miguel corrió hacia la puerta, preparándose para intervenir, pero lo que vio dentro lo dejó paralizado. Relámpago, que minutos antes había estado en un estado de agitación incontrolable, estaba completamente quieto. Su cabeza estaba baja, a la altura de Carlos, quien le hablaba en voz tan baja que nadie más podía escuchar lo que decía. El niño tenía una mano extendida, tocando suavemente el hocico del caballo. «Imposible», murmuró alguien entre la multitud. Miguel, conteniendo la respiración, dio un paso cauteloso hacia el interior. Carlos volteó a mirarlo con una sonrisa tranquila. «Relámpago tuvo una pesadilla muy fea», explicó el niño con naturalidad. «Unos hombres malos intentaron llevárselo y le recordó cuando era pequeño y le hacían daño. Le dije que ya pasó todo y que tú no dejarías que nadie le hiciera daño nunca más». Miguel estaba sin palabras. La intuición de Carlos, su capacidad para conectar con Relámpago a un nivel que incluso él, después de años juntos, no había logrado, era asombrosa. «Carlos», comenzó Miguel, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿cómo supiste exactamente lo que le pasaba a Relámpago?». El niño se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Él me lo dijo, no con palabras, pero pude sentirlo aquí», explicó, señalando su pecho. «Mi papá me enseñó que los caballos hablan con el corazón, no con la boca. Solo hay que saber escuchar». Elena, que se había acercado silenciosamente, tenía lágrimas en los ojos. «Igual que Roberto», susurró, tan bajo que solo Miguel pudo oírla. Lentamente, con infinita delicadeza, Carlos tomó la mano de Miguel y la colocó sobre el cuello de Relámpago. El caballo no se sobresaltó. Al contrario, pareció relajarse aún más con el contacto familiar. «Ya no tiene miedo», aseguró Carlos, «pero creo que hoy no quiere competir. Está muy cansado». Miguel asintió, impresionado por la sabiduría del niño. «Tienes razón, Carlos. Hoy no competiremos. Relámpago necesita descansar y recuperarse».
La noticia de que el famoso caballo héroe no participaría en la competición final se extendió rápidamente por todo el rodeo, generando decepción entre los espectadores que habían venido específicamente para verlo. Sin embargo, Miguel se mantuvo firme en su decisión. La salud y el bienestar de Relámpago eran lo único que importaba. Mientras el personal del rodeo se dispersaba para atender otros asuntos y la multitud de curiosos comenzaba a disminuir, Miguel, Elena y Carlos permanecieron con Relámpago. El veterinario del rodeo había venido a examinar al caballo y, para su sorpresa, no encontró signos de lesiones físicas. «Es asombroso», comentó el veterinario mientras guardaba su equipo. «Después de lo que me contaron, esperaba encontrarlo en mucho peor estado. Pero parece que su pequeño amigo aquí es un sanador natural», añadió, sonriendo a Carlos. A medida que avanzaba la mañana, la policía local llegó para investigar el intento de robo. Miguel proporcionó toda la información que pudo, aunque en realidad sabía muy poco sobre lo ocurrido, ya que no había estado presente durante el incidente. «¿Tiene alguna idea de quién podría querer robar su caballo, señor Álvarez?», preguntó el oficial a cargo, un hombre de mediana edad con expresión seria. Miguel dudó por un momento, mirando a Elena y Carlos, que estaban a unos metros de distancia, aún junto a Relámpago. «Tengo mis sospechas», respondió finalmente en voz baja. «Ayer recibí la visita de Guillermo Salvatierra. Quería comprar a Relámpago y no aceptó bien mi negativa». El oficial anotó el nombre de Salvatierra en su libreta, su expresión imperturbable. «Investigaremos esa línea, señor Álvarez, aunque debo advertirle que el señor Salvatierra es un hombre muy influyente. Necesitaremos pruebas sólidas antes de poder acusarlo de algo tan serio». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente lo que el oficial no decía explícitamente. Salvatierra estaba por encima de la ley común, protegido por su riqueza y conexiones políticas. Sería prácticamente imposible vincularlo directamente con el intento de robo. «Entiendo», respondió Miguel. «Solo espero que puedan encontrar a los responsables antes de que intenten algo más». «Reforzaremos la seguridad en el área de los establos», prometió el oficial, «y le sugiero que tome precauciones adicionales. Si su caballo es tan valioso como parece, es probable que intenten de nuevo». Cuando los policías se marcharon, Miguel se unió a Elena y Carlos, que seguían junto a Relámpago. El caballo parecía haberse recuperado considerablemente de su estado de shock, principalmente gracias a la presencia tranquilizadora de Carlos. «La policía no parece muy optimista sobre encontrar a los responsables», comentó Miguel a Elena en voz baja, asegurándose de que Carlos estuviera lo suficientemente distraído con Relámpago para no escuchar. «Es ese hombre, ¿verdad?», preguntó Elena. «El que vino ayer al Prado». Miguel asintió. «Estoy casi seguro. Salvatierra es conocido por conseguir siempre lo que quiere, sin importar los medios. Si no puede comprar a Relámpago, intentará obtenerlo de otras maneras». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Miguel suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «No lo sé. No puedo quedarme aquí indefinidamente. El rodeo termina hoy, y mañana se supone que debemos partir hacia la siguiente competición en Monterrey». «¿No puedes simplemente cancelar y regresar a casa?», sugirió Elena. «Podría», admitió Miguel, «pero eso no resolvería el problema. Si Salvatierra realmente está decidido a conseguir a Relámpago, nos encontrará donde sea. Además, estas competiciones son mi forma de vida. No puedo simplemente abandonarlas». Mientras los adultos hablaban, Carlos había estado susurrando a Relámpago, su pequeña mano acariciando suavemente el cuello del caballo. De repente, el niño se volvió hacia ellos. «Relámpago dice que no quiere irse», declaró con la certeza propia de un niño. «Dice que se siente seguro aquí con nosotros».
Miguel y Elena intercambiaron miradas, ambos sorprendidos por la intervención de Carlos. Había algo tan natural, tan genuino en la forma en que el niño hablaba, como si realmente pudiera comunicarse con el caballo a un nivel que ellos no podían comprender. «Carlos», comenzó Miguel con suavidad, agachándose para quedar a la altura del niño, «¿realmente puedes entender lo que Relámpago piensa?» Carlos asintió sin dudar. «A veces, no todo el tiempo, es como cuando alguien te habla muy bajito y tienes que acercarte mucho para oír, pero ahora mismo está asustado porque cree que esos hombres malos van a volver». Miguel miró a Relámpago, quien mantenía su cabeza cerca de Carlos, como buscando consuelo en la presencia del niño. Lo que Carlos decía tenía sentido. Después del trauma de la noche anterior, era natural que Relámpago estuviera temeroso, especialmente ante la perspectiva de viajar a un lugar desconocido. «¿Qué crees que deberíamos hacer, Carlos?», preguntó Miguel, decidiendo seguir la intuición del niño. Carlos pareció sorprendido por la pregunta, como si no esperara que un adulto valorara su opinión. Después de un momento de reflexión, respondió: «Creo que Relámpago debería quedarse donde se sienta seguro, y se siente seguro con nosotros». «¿Con nosotros?», repitió Elena confundida. «Contigo, conmigo y con Miguel», aclaró Carlos. «Somos como su familia ahora». La simple declaración del niño conmovió profundamente a Miguel. En apenas 2 días, Carlos había desarrollado un vínculo con Relámpago que rivalizaba con el que él mismo había construido durante años. Y lo más sorprendente era que Relámpago parecía reciprocar ese afecto con igual intensidad. Un pensamiento comenzó a formarse en la mente de Miguel, una idea que inicialmente parecía absurda, pero que cuanto más la consideraba, más sentido cobraba. «Elena», comenzó, midiendo cuidadosamente sus palabras, «¿qué dirías si le propongo algo un poco inusual?» Elena lo miró con curiosidad. «¿Qué tiene en mente?» «Ustedes viven en las afueras de San Cristóbal, ¿verdad? ¿En una pequeña granja?» «Así es», confirmó Elena. «Era la casa de Roberto. Tiene un pequeño establo y algo de terreno, aunque está bastante descuidado desde que él falleció». «¿Por qué?» Estaba pensando. Miguel hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «¿Y si llevo a Relámpago a su granja por un tiempo? Sería un lugar seguro, lejos de Salvatierra y sus hombres, y Carlos podría pasar tiempo con él mientras yo resuelvo esta situación». La propuesta quedó suspendida en el aire. Elena parecía sorprendida, pero no inmediatamente opuesta a la idea. Carlos, que había estado escuchando atentamente, dejó escapar un grito de entusiasmo. «Sí, Relámpago puede vivir con nosotros. Tenemos mucho espacio, y hay un arroyo cerca donde podría beber, y yo podría cuidarlo todos los días». El entusiasmo del niño era contagioso, pero Miguel sabía que la decisión final dependía de Elena. «Entiendo que es mucho pedir», añadió, «y por supuesto, yo cubriría todos los gastos y vendría tan a menudo como pudiera». Elena permaneció en silencio durante un largo momento, considerando la propuesta. Finalmente, sus ojos se posaron en Carlos, quien miraba alternativamente a su madre y a Relámpago con expresión esperanzada. «Roberto siempre quiso que Carlos tuviera su propio caballo cuando fuera mayor», dijo Elena finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Creo que le habría gustado esto, y tenemos el espacio, aunque como dije, el establo necesita algunas reparaciones». «Yo me encargaré de eso», se apresuró a asegurar Miguel. «Puedo contratar a alguien para que lo acondicione adecuadamente, y les enseñaré todo lo que necesitan saber sobre el cuidado de Relámpago». «Por favor, mamá», suplicó Carlos, sus ojos grandes y suplicantes. «Prometo ayudar con todo. Relámpago me necesita». Elena miró a su hijo, luego a Relámpago y finalmente a Miguel. Con un suspiro que mezclaba resignación y diversión,
Asintió. Está bien. Relámpago puede quedarse con nosotros por un tiempo. La alegría de Carlos fue inmediata y explosiva. Abrazó a su madre con fuerza. Luego corrió hacia Relámpago, abrazando su cuello y susurrándole la buena noticia. Gracias, dijo Miguel a Elena con sincera gratitud. Esto significa mucho para mí. Prometo que no se arrepentirá. Eso espero, respondió ella con una pequeña sonrisa. Parece que mi familia acaba de crecer inesperadamente. Los preparativos para trasladar a Relámpago a la granja de Elena comenzaron inmediatamente. Miguel, anticipando posibles complicaciones, decidió transportar al caballo esa misma noche, cuando la oscuridad ofrecería cierta protección contra miradas indiscretas. Contrató a un viejo amigo de confianza con un remolque adecuado, asegurándose de que nadie más supiera de sus planes. Mientras tanto, Carlos no se separó de Relámpago en todo el día. El niño parecía incansable, alternando entre cepillar al caballo, contarle historias en voz baja y simplemente permanecer a su lado en silencio. Elena observaba a su hijo con una mezcla de asombro y nostalgia, reconociendo en sus gestos y su dedicación el espíritu de Roberto. Se parece tanto a su padre, comentó a Miguel cuando Carlos estaba distraído. Tiene el mismo don, la misma conexión con los caballos. Roberto estaría tan orgulloso. Es un niño extraordinario, concordó Miguel. Y lo que tiene con Relámpago, nunca había visto nada igual. A medida que el día avanzaba, Miguel se mantuvo alerta, consciente de que Salvatierra podría estar vigilándolos. Notó algunos hombres desconocidos merodeando cerca de los establos, pero no podía estar seguro de si estaban relacionados con el magnate o eran simples espectadores curiosos, atraídos por la fama reciente de Relámpago. Cuando finalmente cayó la noche y la mayor parte de la actividad del rodeo había cesado, Miguel implementó su plan. Con la ayuda de su amigo Juan, preparó a Relámpago para el viaje, colocándole una manta para protegerlo del frío nocturno. ¿Estás seguro de esto, Miguel?, preguntó Juan mientras aseguraban el remolque. Si Salvatierra descubre que estás escondiendo al caballo, podría causarte muchos problemas. Es un hombre poderoso y rencoroso. Estoy seguro, respondió Miguel con firmeza. Prefiero enfrentarme a Salvatierra que poner en riesgo a Relámpago. Además, es solo temporal, hasta que encuentre una solución más permanente. Carlos, que había insistido en quedarse a pesar de la hora tardía, observaba todos los preparativos con atención, ocasionalmente susurrando palabras tranquilizadoras a Relámpago cuando el caballo mostraba signos de nerviosismo. «No te preocupes», le aseguraba el niño. «Nuestra casa es muy bonita. Hay muchos árboles y un arroyo donde podrás beber agua fresca todos los días. Y yo estaré contigo siempre». Cuando todo estuvo listo, Miguel ayudó a Elena y Carlos a subir a su camioneta, que seguiría al remolque hasta la granja. El pequeño convoy partió silenciosamente, evitando las rutas principales por precaución. El viaje transcurrió sin incidentes, aunque todos permanecieron tensos, especialmente cuando pasaban cerca de otros vehículos. Carlos, agotado por las emociones del día, finalmente se quedó dormido en el regazo de su madre, pero incluso en sueños murmuraba ocasionalmente el nombre de Relámpago. La granja de Elena estaba ubicada en un hermoso valle a unos 30 kilómetros del pueblo. Al llegar, Miguel pudo apreciar por qué Roberto había elegido este lugar. Colinas suaves rodeaban la propiedad, un arroyo cristalino cruzaba los pastos, y el pequeño conjunto de edificios parecía fundirse armoniosamente con el paisaje. La casa principal, modesta pero acogedora, estaba construida con piedra y madera local. A un costado se encontraba el establo, más pequeño de lo que Miguel había imaginado, pero en buen estado a pesar del aparente abandono. Con cuidado para no despertar a Carlos, descargaron a Relámpago
y lo llevaron al establo. El caballo, aunque obviamente cansado por el viaje, parecía curiosamente tranquilo, como si entendiera que este lugar sería su nuevo hogar, al menos por un tiempo. «Mañana comenzaré con las reparaciones», dijo Miguel mientras aseguraba a Relámpago en su nuevo espacio. «Necesitará un compartimento más grande y hay que reforzar algunas tablas». «Carlos estará encantado de ayudar», respondió Elena con una sonrisa cansada. «No creo que vaya a separarse de Relámpago ni un minuto más de lo necesario». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. El vínculo entre Carlos y Relámpago era algo extraordinario, algo que trascendía la explicación racional. Había momentos en que realmente parecía que el niño podía comunicarse con el caballo a un nivel que él, a pesar de años de experiencia, nunca había logrado. «Vendré tan a menudo como pueda», prometió Miguel. «Y si hay cualquier problema, cualquier señal de que Salvatierra ha descubierto dónde está Relámpago, llámeme inmediatamente». Elena asintió, su expresión tornándose seria. «¿Cree que realmente vendría hasta aquí?» «No lo sé», admitió Miguel. «Pero es mejor ser precavidos. Salvatierra no es un hombre que acepte la derrota fácilmente». Después de asegurarse de que Relámpago estaba cómodo y seguro, Miguel se despidió de Elena y del dormido Carlos, prometiendo volver en pocos días. Mientras se alejaba en la camioneta de Juan, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y aprehensión. Había tomado una decisión arriesgada, pero en su corazón sabía que era lo correcto. Relámpago estaría seguro con Elena y Carlos, y el niño tendría la oportunidad de profundizar ese vínculo misterioso y hermoso que había desarrollado con el caballo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel alternaba entre competiciones en diversos rodeos y visitas a la granja de Elena para ver a Relámpago y ayudar con las mejoras al establo. Cada vez que llegaba, Carlos lo recibía con entusiasmo, ansioso por mostrarle los progresos que había hecho con Relámpago y las nuevas conversaciones que habían tenido. «Relámpago me contó sobre cuando era pequeño», exclamó Carlos en una ocasión. «Dice que recuerda a su madre y a otros potrillos, pero que los perdió cuando era muy joven. Estaba muy triste hasta que te conoció». Miguel sonreía ante estas declaraciones, fascinado por la imaginación del niño y al mismo tiempo conmovido por la intuición que parecía tener sobre el pasado de Relámpago. Como había prometido, Miguel se encargó de mejorar considerablemente el establo. Contrató trabajadores locales para ampliar el espacio, instalar mejor ventilación y crear un corral adecuado donde Relámpago pudiera ejercitarse. También enseñó pacientemente a Carlos y Elena todos los aspectos del cuidado del caballo, desde la alimentación adecuada hasta los ejercicios diarios necesarios para mantenerlo saludable. Contra todo pronóstico, Relámpago se adaptó perfectamente a su nuevo entorno. El caballo que una vez había sido nervioso y desconfiado ahora parecía completamente a gusto en la tranquila granja, especialmente cuando Carlos estaba cerca. Los vecinos que ocasionalmente pasaban por la propiedad no podían creer la paciencia que el imponente caballo negro mostraba con el pequeño niño, permitiéndole trepar por su lomo, peinar su crin e incluso adornarla con flores silvestres. Un mes después del traslado, mientras Miguel observaba a Carlos montando a Relámpago en el prado junto a la casa, Elena se acercó con una expresión seria. «Recibí una visita ayer, cuando usted no estaba», dijo en voz baja para que Carlos no pudiera oírla. Guillermo Salvatierra sabía exactamente dónde estaba Relámpago. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué dijo? ¿Los amenazó? Elena negó con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. No exactamente. Vino solo, sin guardaespaldas ni abogados.
Observó a Carlos y Relámpago durante un largo rato sin decir nada. Luego me preguntó si Carlos siempre había tenido ese don con los caballos. ¿Y después? Me dijo que su oferta de compra quedaba retirada, respondió Elena, aún pareciendo sorprendida por el recuerdo. Dijo que algunos vínculos son demasiado sagrados para romperse, incluso por todo el dinero del mundo. Luego se marchó, simplemente así. Miguel se quedó sin palabras, observando a Carlos, que ahora desmontaba cuidadosamente a Relámpago y lo abrazaba por el cuello con absoluto amor y confianza. Parece que incluso Salvatierra tiene límites, comentó finalmente. O quizás, sugirió Elena suavemente, incluso él pudo ver lo que es obvio para todos, que Relámpago y Carlos estaban destinados a encontrarse. Miguel asintió, comprendiendo la profunda verdad en esas palabras. Lo que había comenzado como un dramático rescate en medio de un rodeo se había transformado en algo mucho más significativo, la sanación de dos almas heridas que se habían encontrado exactamente cuando más se necesitaban. Miguel, mira lo que Relámpago y yo podemos hacer ahora, gritó Carlos desde el prado, interrumpiendo sus pensamientos. Miguel sonrió y caminó hacia ellos, sabiendo en su corazón que Relámpago había encontrado finalmente su verdadero hogar y que el milagroso instinto que lo había llevado a proteger a aquel niño en la arena del rodeo no había sido una coincidencia, sino el primer paso en un camino destinado para ambos desde mucho antes de que se conocieran.